Hay un lugar en Ciudad de México al que los turistas llegan en trajinera, con cámara en mano, buscando algo que fotografiar. Y casi siempre encuentran lo que buscan, pero lo que encuentran no es exactamente lo que esperaban. Porque una cosa es ver la foto en internet, la muñeca colgada del árbol, los ojos de vidrio mirando hacia ninguna parte, el pelo enredado entre las ramas. Y otra cosa muy distinta es llegar ahí, en silencio, con el agua de los canales de Xochimilco moviéndose despacio alrededor de la isla, y darse cuenta de que no hay una muñeca. Hay cientos, en cada árbol, en cada pared, colgando de alambres, atadas con mecate, apiladas sobre sí mismas, muñecas rotas, muñecas quemadas, muñecas sin cabeza, sin brazo, con los ojos abiertos mirando fijo hacia el visitante. La mayoría de la gente que llega ahí siente algo que no sabe nombrar bien. No es exactamente miedo, es algo más parecido a incomodidad, a la sensación de que algo no está en su lugar y no puede señalar exactamente qué es. Lo que casi nadie sabe, lo que los guías de turistas mencionan de pasada antes de continuar hacia el siguiente canal, es la historia real detrás de ese lugar. No la historia de las muñecas, la historia del hombre que las colgó. Y esa historia no es de terror, es una historia sobre la culpa, sobre lo que le hace a un ser humano cargar con algo durante 50 años sin poder soltarlo. Bienvenidos a Perturbando Mentes. Hoy vamos a la isla de las muñecas, pero no vamos a ver las muñecas, vamos a conocer a Julián Santana Barrera. Para entender la isla de las muñecas hay que entender primero el lugar donde existe. Xochimilco es una delegación al sur de Ciudad de México que conserva algo que casi ninguna ciudad grande del mundo puede presumir. Una red de canales de agua dulce que lleva funcionando desde antes de la llegada de los españoles. Los aztecas construyeron ese sistema. Lo llamaban chinampas, extensiones de tierra creadas acumulando lodo, raíces y vegetación sobre el lago de Xochimilco, que en esa época era parte del gran sistema de lagos que rodeaba Tenochtitlán. Las chinampas no son islas en el sentido estricto. Son pedazos de tierra que los propios canales fueron definiendo con el tiempo. Algunas llevan siglos en el mismo lugar. Algunas todavía están vivas, todavía producen flores y verduras que llegan a los mercados de la ciudad. El sistema de canales de Xochimilco tiene aproximadamente 170 kilómetros de extensión. Es un laberinto verde donde es fácil perderse si no conoces los caminos. Hay zonas que los trajineros turísticos nunca recorren, zonas donde el agua se vuelve más oscura, donde la vegetación cierra por encima de ti y la luz del sol llega filtrada y escasa. En esas zonas, la ciudad desaparece. El ruido de los autos, el smog, los edificios, todo desaparece. Y lo que queda es algo que se parece mucho a lo que debía haber sido ese lugar hace 500 años. En una de esas zonas apartadas, en uno de esos canales donde los turistas casi nunca llegan, hay una chinampa de aproximadamente media hectárea. No tiene nombre oficial en los mapas. Tiene el que le dio la gente que empezó a verla desde el agua, desde sus trajineras, a mediados del siglo XX. La isla de las muñecas. Pero en los años en que ese nombre todavía no existía, cuando esa chinampa era solamente un pedazo de tierra húmeda con algunos árboles y una choza pequeña, vivía ahí un hombre solo. Su nombre era Julián Santana Barrera. Y lo que hizo en ese lugar durante casi 50 años es lo que hace que valga la pena detenerse. Julián Santana Barrera nació en Xochimilco alrededor de 1921. Los registros exactos son imprecisos, como lo son muchos de esa época en comunidades rurales del Valle de México. Creció en una familia que conocía los canales desde siempre. Los canales no eran un atractivo turístico para ellos. Eran el entorno de todos los días, el lugar donde se trabajaba, donde se conseguía el alimento, donde transcurría la vida entera. Hay poca documentación sobre su vida antes de que se fuera a la isla. Lo que se sabe viene de sus propios relatos, de testimonios de familiares que lo visitaban ocasionalmente y de las pocas entrevistas que concedió en sus últimos años, cuando la fama del lugar ya había llegado a oídos de periodistas curiosos. Lo que sí se sabe es esto. Julián fue una persona marcada por una sensibilidad que la gente de su entorno a veces no sabía cómo interpretar. Era profundamente religioso,
en el sentido de esa religiosidad que en las comunidades rurales de México mezcla el catolicismo con creencias mucho más antiguas, con respeto a los muertos, con la idea de que los espíritus tienen presencia en los lugares y que esa presencia exige reconocimiento. Tuvo una familia, se casó, tuvo hijos, y en algún momento, que sus familiares sitúan aproximadamente a mediados del siglo XX, tomó una decisión que nadie de su entorno entendió del todo. Se fue a vivir solo a la Chinampa. Las versiones sobre por qué lo hizo varían dependiendo de quién cuente la historia. Algunos de sus familiares dicen que simplemente quería alejarse del ruido de la ciudad, que siempre había sido un hombre que necesitaba silencio. Lo que sí está documentado es lo que él mismo decía cuando le preguntaban. Decía que se fue porque la niña lo llamó. La historia que Julián Santana Barrera contó durante décadas era siempre la misma, con el mismo orden, con los mismos detalles, sin contradicciones. Un día, poco después de instalarse en la Chinampa, encontró el cuerpo de una niña pequeña en el canal. Dice que la niña se había ahogado, que no pudo hacer nada por salvarla, que cuando llegó al agua ya era demasiado tarde. No hay registro oficial de ese ahogamiento. No hay acta de defunción que corresponda a esa fecha y ese lugar. Eso es algo que vale la pena mencionar. Pero también vale la pena mencionar algo más. En los canales de Xochimilco, especialmente en las zonas alejadas del tráfico turístico, los accidentes eran frecuentes y no siempre quedaban documentados. El registro en esas comunidades rurales durante mediados del siglo XX era irregular. Que no exista un papel no prueba que algo no ocurrió. Lo que Julián decía es que después de ese día, la niña empezó a aparecérsele. No de manera violenta, no de manera amenazante. De noche, cerca del agua. A veces haciendo ruidos que él no sabía de dónde venían. A veces simplemente estando ahí, como una presencia que él percibía sin poder explicar con exactitud cómo. Y un día, también cerca del canal, encontró flotando una muñeca. No sabe de dónde venía. En los canales de Xochimilco llegan todo tipo de objetos arrastrados por el agua. Basura, materiales, juguetes que los niños sueltan sin querer. Que una muñeca apareciera flotando no era algo extraordinario. Lo que Julián hizo con ella sí lo fue. La tomó, la limpió, la colgó de un árbol en la Chinampa. No como decoración, no como un gesto artístico, como ofrenda, como reconocimiento, como una forma de decirle a la niña: aquí estoy, te veo, no te he olvidado. Y desde ese momento, durante casi 50 años, Julián Santana Barrera no paró. Lo que siguió fue un proceso que sus familiares describen de maneras distintas dependiendo de quién habla y en qué momento de su vida lo conocieron. Al principio fueron pocas muñecas, las que aparecían en el canal, las que el agua traía. Julián las recogía, las colgaba, seguía con su vida. Cultivaba la Chinampa, vendía lo que producía en los mercados de Xochimilco. Vivía de manera sencilla pero suficiente. Pero con el tiempo, la búsqueda se volvió más activa. Empezó a buscar muñecas, a pedirlas, a intercambiar la producción de su Chinampa, verduras, flores, lo que fuera, por muñecas usadas que la gente ya no quería. Sus sobrinos recuerdan que cuando los visitaba les pedía que le llevaran muñecas, que si tenían alguna rota, alguna vieja, alguna que nadie fuera a usar, se la dejaran. No las elegía por su apariencia. No buscaba las bonitas ni las completas. Al contrario, mientras más deteriorada estuviera una muñeca, mientras más marcada por el tiempo y el uso, más sentido parecía tener para él colgarla en la Chinampa. Aquí hay algo que vale la pena detenerse a pensar, porque cambia completamente la forma de ver ese lugar. Julián no estaba creando una colección. Estaba construyendo algo que en la tradición religiosa popular de México tiene una lógica muy clara. Un espacio de memoria para los muertos. En la cultura mexicana, la idea de mantener viva la memoria de quienes murieron no es metafórica. Es literal. Se les pone altar, se les lleva comida, se les habla, se les da presencia en el espacio de los vivos porque se cree, de manera profunda y genuina, que los muertos necesitan ser recordados para descansar, y los que no son recordados,
Los que no tienen altar, ni nombre, ni nadie que los llore, esos son los que no descansan. La niña del canal no tenía nombre. No tenía familia que Julián conociera. No tenía nadie que le pusiera flores en noviembre. Tenía a Julián. Y Julián le dio lo único que tenía: su tiempo, su trabajo y un pedazo de tierra convertido en un altar que fue creciendo durante medio siglo. Para cuando la fama de la isla empezó a llegar a oídos de periodistas y turistas, ya había en la Chinampa más de 1000 muñecas, colgadas de los árboles, adosadas a las paredes de su choza, apiladas en estructuras que él mismo había construido. A algunas les había puesto nombres. Julián vivió en ese lugar casi completamente solo durante décadas, sin electricidad la mayor parte del tiempo, sin agua corriente, con lo que la Chinampa producía y lo poco que el intercambio con quienes lo visitaban le dejaba. Y dice que en todo ese tiempo nunca sintió miedo. Dice que la niña lo acompañaba. En los últimos años de su vida, cuando la isla ya había aparecido en guías de viaje y documentales internacionales, Julián concedió algunas entrevistas. Era un hombre mayor, de movimientos lentos, que hablaba con una calma que desconcertaba a los periodistas que llegaban esperando encontrar a alguien perturbado o excéntrico. No era ni una cosa ni la otra. Era un hombre que había tomado una decisión hace mucho tiempo y que había vivido con ella sin arrepentimiento visible. Cuando le preguntaban si las muñecas se movían solas, si hacían ruidos, si había algo sobrenatural en la isla, Julián no respondía ni que sí ni que no. Respondía algo más incómodo: están vivas, se puede sentir. Cuando le preguntaban si tenía miedo de vivir rodeado de ellas, decía: ¿por qué le voy a tener miedo? Ellas me cuidan. Y cuando le preguntaban por la niña, por el ahogamiento, por si realmente había sucedido, Julián dejaba de responder por un momento y miraba hacia el canal. Y luego decía algo que sus familiares recuerdan con claridad: no pude sacarla del agua. Eso no se olvida. Eso no se va. Esa frase es la que más importa de todo lo que Julián dijo en vida, porque lo que describe no es un ritual, no es una creencia sobrenatural. Es culpa. Culpa de alguien que estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado y que pasó el resto de su vida intentando hacer algo con eso, no para borrarlo, para cargarlo de una manera que tuviera sentido. El 17 de abril de 2001, Anastasio Santana Velasco, sobrino de Julián, llegó a la Chinampa para visitarlo como hacía regularmente. Encontró el cuerpo de su tío flotando en el canal, en el mismo canal donde Julián decía haber encontrado a la niña décadas atrás. Tenía aproximadamente 80 años. Las autoridades determinaron que la causa de muerte fue un paro cardíaco. No había signos de violencia, no había circunstancias extrañas más allá del lugar donde fue encontrado. Un hombre mayor, solo, con la salud deteriorada por la edad, un tropiezo, una caída al agua. Así terminó la vida de Julián Santana Barrera. Lo que siguió fue algo que probablemente él no habría podido anticipar. Su historia llegó a los medios, primero en México, luego afuera. La isla empezó a aparecer en listas de lugares inquietantes del mundo, en documentales internacionales, en guías de turismo alternativo. Los familiares de Julián, encabezados por Anastasio, tomaron la decisión de mantener abierta la Chinampa a los visitantes. Hoy se puede llegar ahí en trajinera desde los embarcaderos de Xochimilco. Las muñecas siguen ahí. Algunas de las que Julián colgó en vida, deterioradas por décadas de humedad y sol. Y otras que los visitantes han ido añadiendo, porque el lugar parece invitar a eso, a dejar algo, a participar de alguna manera en ese gesto que empezó hace más de 70 años. Anastasio dice que después de la muerte de su tío, la isla cambió. No en su apariencia, en su atmósfera. Antes venías aquí y sentías a mi tío. Sentías que alguien vivía aquí. Ahora el lugar está solo de otra manera. Lo que describe es exactamente lo que se pierde cuando un lugar deja de ser habitado por la persona que le dio sentido y se convierte en atracción turística. La isla sigue ahí. Las muñecas siguen ahí. Pero Julián no. He investigado muchos lugares perturbadores para este canal. Muchos lugares que generan miedo, incomodidad,
esa sensación de que algo no está del todo bien. La isla de las muñecas es diferente. No porque no sea inquietante, lo es. Cualquiera que haya llegado ahí en persona sabe que hay algo en ese lugar que no se puede explicar del todo con palabras. Es diferente porque la fuente de esa incomodidad no es sobrenatural, es completamente humana. Lo que hizo Julián Santana Barrera durante 50 años fue algo que los seres humanos hemos hecho desde siempre: crear rituales para procesar lo que no podemos procesar de otra manera, darle forma física a algo que no tiene forma, construir un espacio donde la culpa, el dolor o la pérdida puedan existir sin destruirnos desde adentro. Las muñecas no son el punto. Las muñecas son la consecuencia. El punto es un hombre que encontró a una niña muerta en un canal y no pudo olvidarlo. Y que en lugar de intentar olvidarlo, decidió recordar de la única manera que sabía. Hay algo que me parece importante. Los objetos que se dejan en los lugares de muerte o de accidente, como los altares en las carreteras, cumplen una función que va más allá de la creencia religiosa. Le dicen al que los deja: ya hiciste algo, ya estuviste aquí, ya reconociste lo que pasó. Julián hizo eso durante 50 años, todos los días durante 50 años. ¿Es eso locura? ¿Es eso devoción? ¿Es eso lo que nos hace humanos? No tengo una respuesta definitiva, y creo que es mejor así. Lo que sí puedo decir es esto: cuando uno llega a la isla de las muñecas y siente esa incomodidad que es difícil de nombrar, probablemente no está sintiendo algo sobrenatural. Está sintiendo el peso de una vida entera dedicada a no olvidar. Y eso, en un mundo que cada vez olvida más rápido, es lo más perturbador de todo. Julián Santana Barrera murió en el mismo canal donde, según él, todo empezó. No sé si la niña existió. No sé si el ahogamiento ocurrió exactamente como él lo describía. No tengo manera de saberlo y probablemente nadie la tenga ya. Lo que sí sé es que algo le pasó a ese hombre, algo que no pudo dejar ir, y que en lugar de huir de eso, construyó alrededor de ello. Literalmente. Hay una última cosa que sus familiares cuentan. En los días anteriores a su muerte, Julián estaba inquieto, más callado de lo normal. Decía que la niña lo había estado visitando más seguido. Un sobrino le preguntó qué quería ella, que fuera con ella. 3 días después lo encontraron en el canal. No sé qué hacer con eso, y creo que es correcto no saber. Hay cosas que no tienen una explicación que cierre del todo, y a veces la única manera honesta de hablar de ellas es dejarlas abiertas. Bienvenidos a lo que no tiene explicación sencilla. Bienvenidos a Perturbando Mentes. Si llegaste hasta aquí, sabes que no es fácil. Este lugar tiene capas y me alegra que hayas querido explorarlas. Si alguna vez has visitado la isla de las muñecas, quiero saber qué sentiste. No lo que viste, lo que sentiste. Cuéntamelo en los comentarios. Dale like si este video te hizo pensar diferente sobre ese lugar. Suscríbete si quieres seguir entrando a estos territorios. Nos vemos en el próximo video.